El Señor les bendiga a todos. Una vez más le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos da un día más de vida, pero como siempre he dicho, es un día menos, porque la venida de Él está más cerca, mis amados, y por eso tenemos que buscar la santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Por eso en esta mañana vamos a disponer nuestro corazón, vamos a orar, vamos a darle toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración a Él. Por eso también les invito en esta mañana para que ustedes participen con sus familias, con sus amigos y les puedan enviar a ellos el link de que ya empezó la transmisión del mensaje de Dios de la Iglesia Sion del Kadosh de Israel a las naciones. Y su servidor les invita también, si usted necesita oración para orar al final de la enseñanza, que usted por favor a través del chat nos pueda enviar para que podamos nosotros tener los nombres y al final me pasen los nombres y así mismo poder orar por cada necesidad que haya. Por eso en esta mañana, mis amados, creemos que la oración del justo puede mucho y vamos a orar creyendo que hemos sido justificados por esa sangre preciosa que nos lavó, nos limpió de todo pecado, de toda iniquidad, que somos nuevas criaturas gracias a Él, a su amor, a su misericordia, que por su bondad hoy estamos vivos, que por su bondad tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por eso disponga su corazón en esta mañana. Va usted a orar conmigo ahí en su casa. Por eso no se distraiga, apague el partido, concéntrese en la enseñanza de hoy, apague el radio, estése ahí con su familia, con sus hijos y coja su Biblia, las Escrituras, la Torá, la instrucción de Dios en esta mañana que tiene el Padre un mensaje importante para cada uno de nosotros. Por eso, mis amados, en el nombre poderoso de nuestro Padre Celestial vamos a orar, dándole gracias a Él, porque nos enseñó a orar, porque nos enseña a orar a través de su palabra, porque nos ministra con el poder de su Espíritu. Y por eso, mi amado, en esta mañana, querida mujer, querido varón, usted que está allí en casa, que no conoce del Señor, que hoy lo invitaron, que le enviaron de pronto y que usted abrió allí el link y que en estos momentos me está viendo y que está escuchando, yo quiero decirle algo. Dios tiene hoy un mensaje para su vida y yo sé que va a transformar su corazón, no vaya a cambiar el canal, no vaya a cambiar para ver otra cosa, sino esté atento porque Dios tiene un mensaje para usted. Tal vez usted hoy quiere suicidarse, tal vez usted está pasando por una situación bien difícil en su vida, tal vez está usted en estos momentos en una situación familiar difícil, tal vez tiene alguna enfermedad o tiene algún familiar en algún hospital. Hoy el mensaje va a transformar su forma de pensar. Yo se lo aseguro, porque la palabra de Dios tiene poder, porque es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos de los huesos, mis amados, y también discierne la mente y el corazón del hombre. Por eso estoy convencido que la palabra de Dios tiene poder, que el Evangelio tiene poder, el Evangelio de Yeshua HaMashiach tiene poder, que cambia, transforma el alma del hombre. Por eso en esta mañana presentémonos delante de Dios dándole gracias. Padre, aquí estamos delante de ti. Te honramos, te bendecimos, te damos gracias. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Creador, nuestro Hacedor. Tu palabra dice que tus ojos vieron nuestro embrión en el vientre de nuestra madre. Y antes de que ellos, nuestros padres, nos pusieran nombre, tú nos pusiste un nombre. Y te damos gracias, Señor, por el nombre que tenemos cada uno. Señor, porque viene y proviene de ti, Señor. Por eso en esta mañana que nos presentamos te reconocemos como a nuestro único y soberano Dios, a Hashem, el Eterno, al gran Adonai. Por eso, Señor, en esta mañana queremos decirte que también creemos en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien murió en la cruz, que derramó su sangre allí, Señor, que nos limpió con esa sangre de todo pecado, de toda iniquidad, de toda maldad, Señor, y que nos ha hecho aceptos, presentables delante de ti como hijos adoptivos. Por eso venimos delante de tu trono para decirte que te amamos, que te adoramos, que si te hemos fallado una vez más, perdónanos nuestras ofensas, perdona, Padre amado, como también hemos perdonado a otros, Dios de los cielos. Derrama de tu gloria en esta mañana sobre cada vida, sobre cada persona, sobre cada casa, Padre amado, en este lugar a los que estamos, Señor, en esta mañana para adorar, bendecir y exaltar tu nombre. Que tu palabra hoy llegue al corazón, que tu palabra hoy desborone las murallas, que quite el velo de los ojos, Señor, todo lo que el enemigo ha entenebrecido, Señor, Padre amado, que impide, Padre amado, que conozcamos tu verdad, hoy caiga en el nombre poderoso de nuestro Yeshua HaMashiach. Por eso, Padre,
Te pedimos que tu Santo Espíritu venga, que tu Santo Espíritu convence de pecado, justicia y juicio. Por eso, Espíritu Santo, bienvenido. Bienvenido a este lugar, bienvenido a cada hogar, bienvenido a cada casa, a cada lugar donde en este momento están viendo, donde tal vez en la tarde van a ver esta enseñanza, Padre amado, que al momento de abrir la presencia del Espíritu Santo sea, Señor, tocando vidas, tocando corazones, transformando, Padre amado, para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Por eso, Señor, en esta mañana, Señor, háblanos, ministranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gracia, y permítanos, Padre amado, salir, Señor, Padre amado, levantarnos de la silla nuevamente, Señor, con el gozo, con la alegría tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, una vez más, buenos días, el Señor les bendiga. Quiero que ustedes abran sus Biblias allí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, muy conocidos por todos nosotros, y hoy vamos a tocar un tema bien interesante. Le puse como título la encomienda, y cuando hablamos de encomienda, estamos hablando de una responsabilidad. Yo no sé si usted le ha pedido el favor a alguien en su vida, que de pronto le lleve una carta, o le lleve un dinero a alguien, o que de pronto le transmite un mensaje a alguien y le da una responsabilidad, y esa responsabilidad es bien grande, esa responsabilidad de poder llevar eso, de que no se le pierda o que el mensaje llegue como debe de ser, es una encomienda, y la palabra de Dios nos habla de encomiendas a nosotros. Y vamos a mirar lo que la Escritura nos enseña en esta mañana, y vamos a profundizar un poquito para poder entender y comprender que cada uno de nosotros fuimos llamados con ese propósito divino de llevar una encomienda a otros, y que muchas veces no lo hacemos, sino que nos quedamos tal vez con el mensaje y lo dejamos guardado en nuestro corazón y no se lo transmitimos a otras personas que tienen necesidad. Por eso, en esta mañana, acompáñenme y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Aleluya. Cuando hablamos de encomienda, mis amados, encontré en el diccionario normal, ¿sí?, que la palabra encomienda viene del latín comedere y quiere decir, en la traducción normal, dice encargar a alguien que haga algo o que cuide de alguien. Dar encomienda, hacer comendador a alguien, o sea, ser responsable a alguien. También nos da dar indios en encomienda, que eso se utilizaba cuando en la época de la esclavitud. Y también dice enviar recados o enviar saludos. Recomendar o alabar también nos enseña esto. Llegar a tener encomienda de orden. Ponerse en manos de alguien. Y qué interesante poder ver esto, mis amados, porque a través de todo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, y aún en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento que llamamos nosotros, podemos encontrar nosotros cómo el Señor nos responsabiliza o le da responsabilidades a los sacerdotes, a los mismos profetas y todo, de anunciar, de llevar un mensaje, una encomienda, se llama eso. Es exhortar también de la misma forma, le podríamos decir, para que las personas puedan de pronto entender un poco más y comprender o llevar algo que no se quede estancado, sino que llegue al corazón de toda la humanidad. Así tendríamos una humanidad diferente, pero desafortunadamente nosotros, mis amados, nos conformamos con recibir el regalo, con recibir el mensaje y guardarlo muchas veces en el corazón y creer que ya todo está solucionado y los demás que miren a ver cómo se salvan. Eso es como si nos sacaran a nosotros, mis amados, tal vez de un naufragio o de una corriente de río así fuerte que está arrastrando y se está llevando árboles, se está llevando animales, personas, y de pronto alguien extendió su mano y nos alcanzó a coger y nos sacó, y nosotros de limpiarnos y dejar que esa persona siga sacando a las demás personas o otras cosas, y nosotros no interesarnos por otra vida, ya que nos han hecho un favor de sacarnos de esa corriente que nos llevaba tal vez a una muerte segura.
Y por eso, mis amados, las encomiendas que hace el Señor son encomiendas para que todos nosotros seamos responsables delante de Dios hoy, mañana o pasado mañana. Y por eso es importante recordar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y quiero que me acompañen en esta mañana para poder entender esto de la encomienda. Y vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 14. Y vamos a mirar allí cómo la Escritura nos enseña a nosotros. A partir del versículo 21 en adelante, vaya listando su palabra allí. Yo les voy a decir para poder leer el contexto. Y en el contexto de lo que nos viene hablando, mis amados, es que Pablo va a Listra. Y estando allí en Listra, él empieza a predicar y a enseñar la palabra. Y entonces es apedreado. Y lo dieron casi como por muerto. Y creyeron que Pablo había muerto. Y Pablo se levantó y cogió a Bernabé y arrancó para un pueblo que se llama Derbe. Y estando allí en Derbe, entonces la palabra de Dios nos enseña en el versículo 21 y dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Veamos la importancia de lo que hace Pablo. Pablo fue llamado por el maestro. Todos recordamos que Pablo iba camino a Damasco, y cuando iba camino a Damasco vio una luz tan fuerte que cayó, y allí escuchó la voz del Señor y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me acosas? ¿Por qué estás haciendo esto? Y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Yeshua HaMashiach. Y se le manifestó como el Hijo de Dios, se le manifestó como el Mesías, se le manifestó porque él sabía y tenía el conocimiento de quién era el Mesías. Y duró allí ciego por 3 días, mientras que vino allí un discípulo que el Señor escogió, mis amados, para poder que él volviera con la vista, que eso ya es otro tema. Pero cuando nosotros miramos, vemos la responsabilidad que se le dio a Pablo. A Pablo se le dijo, a usted le doy la responsabilidad de ir y predicarle a los gentiles. Y esa era una tarea que hacía Pablo. Y aunque fue apedreado, y aunque de pronto lo dieron como muerto, no sé cómo se levantó porque la Escritura no lo dice. No sé a cuántos días después de haber sido apedreado, porque yo me imagino, mis amados, que si a nosotros nos cogen con una correa o nos cogen con un palo y nos dan palo y correa, téngalo por seguro que al otro día amanecemos adoloridos. Pero aquí cogieron a Pablo, fue a piedra. Y no sé cómo se estaría Pablo, si aún con sus dolores y aún con todo lo que le estaba pasando, se levantó y se fue con Bernabé inmediatamente para que no lo fueran a matar. Y fue y siguió predicando. Y no predicó no solamente en un solo sitio. Está diciendo que predicó en Listra, que predicó en Iconio y en Antioquía. Y dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles o encomendándoles, porque exhortar también es encomendar, dice, a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Wow! Tremendo lo que Pablo enseña aquí. Está diciendo que no vamos a tener casa, carro ni beca. Está diciendo que no vamos a ganar, tal vez vamos a tener riquezas en esta tierra. Está diciendo que vamos a pasar tribulación por predicar la palabra. Y eso es lo que muchos de nosotros no queremos llevar, la encomienda que Dios nos dio, para que no nos tiren la puerta en la cara o para que no nos escupan o para que nos arrojen agua o tal vez para que nos echen la policía o hagan cualquier cantidad de cosas con nosotros. Y preferimos quedarnos callados y no hacer la tarea que tenemos que hacer y la enseñanza que nos deja el apóstol, porque dice el apóstol aquí, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, aleluya, en quien habían creído. Mis amados, qué bonito es cuando hay personas que disponen su corazón para trabajar en la obra del Señor, que quieren tener un liderazgo, que quieren de pronto formarse, que quieren pararse. Qué bonito es de pronto escuchar a un niño decir, pastor, yo quiero ser como usted. O alguna persona, pastor, ¿qué tengo que hacer para yo poderle servir al Señor? Y que tenga ese anhelo y ese deseo de prepararse en la obra del Señor y que pueda entender desde muy pequeño, mis amados, que servirle al Señor cuesta, que servir al Señor tal vez tenemos que morir, que tenemos que pasar por situaciones difíciles. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí. Pero nosotros cuando leemos esto aquí en la Escritura, vamos a leerlo también, mis amados, en otras 2 versiones, y esto nos va a abrir más panorama, y quiero dejar bien claro la encomienda que el Señor deja. Y en el capítulo 14, en la Biblia, la lengua actual, la palabra de Dios dice,
Pablo y Bernabé anunciaron las buenas noticias en Derbe y mucha gente creyó en Yeshua HaMashiach. Después volvieron a los pueblos de Listra, Iconio y Antioquía. Allí visitaron a los que habían creído en Jesús y les recomendaron que siguieran confiando en Él. También les dijeron, debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de los cielos. Mis amados, entrar en el reino de los cielos, aquí lo extiende un poco más, hay que sufrir, hay que pasar por momentos duros y difíciles en la vida. Pero le quiero decir algo, está asegurado el reino de los cielos. El que está dispuesto a predicar la palabra, el que está dispuesto a anunciar las buenas nuevas, el que está dispuesto a decir la verdad, el que está dispuesto a decirle al hombre que se arrepienta de su pecado, que salga de su maldad, que hay un hombre que murió en la cruz, que se llama Yeshua HaMashiach, que es el mismo Dios eterno manifestado en hombre, que bajó sobre la faz de la tierra, como dice Juan capítulo 1, versículo 14, que Dios se hizo carne, mis amados, ese verbo se hizo carne y habitó en medio de todos nosotros y por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y nuestro amado Yeshua HaMashiach, como lo he venido diciendo en estas últimas predicaciones, a él no le dio temor ni le dio miedo decirle a los fariseos y los escribas, que eran los religiosos de esa época, que se creían que se las sabían todas y las conocían todas y que porque tenían un sacerdocio, porque tenían tal vez una posición allí en el Sanedrín, entonces podían pasar por encima de la gente. Y mis amados, viene nuestro amado Yeshua HaMashiach con su humildad, naciendo en un pesebre, en una pesebrera allí, porque nació en una pesebrera, y se levanta allí en medio siendo un carpintero humilde y sencillo de corazón, no teniendo tantos lujos ni tantas riquezas como a nosotros tal vez anhelamos, tener las mejores casas, vivir en el mejor barrio de nuestra ciudad o del país, vivir con mejores situaciones, tener el último carro, tener tal vez el último celular. Sería tan humilde nuestro amado Yeshua HaMashiach que para poder entrar en Jerusalén pidió un burro en lugar de pedir un caballo. Y encontramos todas las sencilleces de nuestro amado Yeshua HaMashiach, que no pidió un lugar, el salón más espléndido, sino pidió un aposento alto, un lugar, mis amados, donde era un aposento donde llegaban las personas, y pidió un lugar tan sencillo para hacer la última cena. Por eso, mis amados, cuando nosotros vemos la humildad y la sencillez del maestro, de eso tenemos que aprender, de eso tenemos que enseñar y ser amplios y sencillos de corazón como lo fue él. Pero aquí la escritura nos está diciendo también que allí visitaron a ellos y dice, y en cada iglesia Pablo y Bernabé nombraron líderes para que ayudaran a los seguidores de Jesús. Después de orar y ayunar, ponían las manos sobre esos líderes y les pedían a Dios que le ayudara, pues ellos habían creído en él. Qué bonito creer en Cristo, qué bonito estar seguros, mis amados, que Cristo es el todo de nosotros, que por Él vamos a dar nuestra vida, que por Él, mis amados, no importa lo que pase. Pablo es un ejemplo enorme. Si nosotros vemos, como lo expliqué hace más o menos un mes, las muertes de cada uno de los discípulos del Señor, que no fue nada fácil, y si estuviéramos con esa disposición, pase lo que pase, venga lo que venga, el mundo sería diferente, este mundo cambiaría, mis amados, veríamos otra vida totalmente diferente, porque estaríamos extendiendo el reino de los cielos. Pero ahora lo quiero leer en la Biblia al día. Y en la Biblia al día, entonces la palabra de Dios nos dice, después de predicar el evangelio en Derbe y ganar muchos discípulos, ojo, ganar muchos discípulos, yo quiero decirle algo, que si a usted alguien un día le predicó, y si alguien le llevó el evangelio, es para que usted se forme un discípulo para el maestro, que se forme otra persona más con hambre, con sed de Dios y que pueda disponer para estudiar y poder ir y enseñarle a otros. Pero dice la palabra, y regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, donde se dedicaron a cultivar el amor de los creyentes hacia Dios. Aquí ya nos habla de otra cosa, que se dedicaron a cultivar, ¿qué? El amor de los creyentes hacia Dios, que amaran a Dios, que entregaran su vida, no importaba lo que fuera a pasar, pero que lo amaran a Él y a los demás hermanos, y a exhortarles, a encomendarles, a enseñarles, a decirles, a permanecer en la fe a pesar de las persecuciones, ya que era necesario que entraran en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Pero dice el versículo 23, además nombraron oficiales en cada iglesia, a los cuales después de orar y de ayunar con ellos, los encomendaron al cuidado del Señor en quienes habían creído. Mis amados, qué bonito cuando uno puede orar por alguien que quiere tener un liderazgo.
Una persona que de pronto dice, yo quiero el día de mañana tal vez servirle al Señor en un pastorado. Yo siento el llamado a ser un evangelista. Yo siento el llamado a ser un maestro del Señor y quiero aprender cada día y poder orar y encomendarlo al Eterno, encomendarlo al Señor para que el Señor mismo trabaje en él. No nosotros, mis amados. Nosotros somos un instrumento en las manos de Dios que podemos guiar, orientar por la experiencia, por lo que Dios nos ha enseñado, porque es lo que el Padre nos está diciendo, que hagamos discípulos, que vayamos y hagamos discípulos. Pero saben, mis amados, que da tanta tristeza que muchas veces uno tiene el anhelo de enseñarle a la gente, de explicarle la palabra de Dios, pero cuando uno empieza a profundizar las escrituras y empieza a enseñarle las responsabilidades que tenemos para poder enseñar la palabra y en lo que tenemos que morir, al orgullo, a la altivez, al ego, mis amados, a la mentira, al engaño, a todo esto, mis amados, las personas se empiezan a alejar y no siguen estudiando, porque la gente prefiere el mundo, prefiere las cosas del mundo, prefiere vivir una doble vida, aparentar que son cristianos, creyentes, pero en verdad, mis amados, aman más el mundo. Por este tiempo vamos a encontrar y lo vemos, y qué decepción, qué desilusión, qué tristeza, qué dolor, qué angustia nos da a los que estamos firmes y parados y sabemos, mis amados, que en este tiempo hay mucho creyente que se deja llevar del mundo y empieza a bailar, empieza a tomar, empieza a hacer una cantidad de cosas que no están conforme a lo que la palabra de Dios nos dice y no guarda su santidad delante de la presencia de Dios. Y en enero regresan tal vez algunos llorando, algunos avergonzados, no sé qué me pasó, y uno ya sabe qué pasó, mis amados, que no hay un amor por Dios, que no hay una entrega por las cosas del Maestro, que no hemos valorado lo que el Señor hizo en aquella cruz, y por eso encontramos lo que encontramos, porque, mis amados, esta época es una época donde muchos soldados de Cristo caen, y por eso tenemos que estar orando unos por los otros y pedirle al Eterno que los fortalezca, así como dice el apóstol Pablo aquí, Bernabé, que oraban para que el Señor los sostuviera en medio de las persecuciones, en medio de las tentaciones, en medio de todo lo que se presenta. Hay algo que el mundo no entiende, hay algo que el mundo no puede comprender, porque esto se ve en el mundo espiritual, y los que logramos entender ese mundo espiritual, sabemos que los que estamos metidos con Dios sufrimos ataques, que los que estamos metidos orando, ayunando, buscando la presencia de Dios, predicando su palabra, el enemigo nos ataca fuerte y viene, aunque no nos puede tocar, nos rodea y dice que está como león rugiente mirando a quién acechar, y si llegamos a abrir una puerta, un tricito de la puerta, ahí se nos mete y hace desastres. Por eso, mi amado, que en esta mañana y durante estos días usted se fortalezca en el poder de la palabra, que se fortalezca en el poder del Espíritu Santo, que sea usted un creyente verdadero y se pare, no importa, Pablo lo apedrearon, pero se paró y fue y siguió predicando. Hoy, mi amado, usted que sea un hombre, una mujer de Dios, que se aferre a la palabra, que se aferre a la santidad de Dios, y que aunque vengan a invitarlo, y aunque vengan sus mejores amigotes, de esos que tenían en el mundo, mis amados, dígales, no quiero ir, gracias, tengo otra cosa que hacer, mis amados, y dedíquese a orar, ore por su familia, ore por sus amigos, clámele a Dios que tenga misericordia para que lo saque de ese mundo. Si tiene malas amistades, ore y dígale, Señor, estas amistades que me están llevando, que me están arrastrando, Señor, yo te pido, cambia el corazón de ellos, o dame una palabra para que ellos tengan, Padre amado, el conocimiento de ti, Señor, y que puedan arrepentirse de corazón y entrar verdaderamente en el reino de los cielos. Por eso, cuando vemos nosotros en la lengua actual, mis amados, en el versículo 22, ahí está claro, y la palabra de Dios nos enseña a nosotros y nos dice, mis amados, que visitaron a los que habían creído en Jesús y les recomendaron que siguieran, mis amados, que siguieran confiando en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando vienen momentos duros, mis amados, como los que estamos viviendo por este COVID-19, por lo que estamos viviendo en estos momentos en el mundo entero, que en Europa ya cerraron los países, en este tiempo nadie puede salir, hay toques de queda, mis amados, hay tantas cosas, una situación tan difícil porque se levantó un nuevo brote más fuerte y eso se está esperando aquí en nuestro país, en Colombia. Por eso tenemos que cuidarnos, ser responsables, hablarle a la gente, mis amados, que hemos de valorar la vida, porque Dios nos dio una vida
para Él, para la gloria de Dios, no para nosotros. Que el divertirnos, mis amados, que el gozarnos tal vez con las cosas del mundo nos puede llevar a una muerte segura. Por eso vi una caricatura donde dice, esto es en las fiestas dicembrinas, y después dice, y esto pasará después de que se acaben las fiestas dicembrinas, y muestran la lápida, mis amados, de donde quedó la persona muerta. Y por eso es, mis amados, que si no nos cuidamos, si no somos personas responsables en este tiempo, mis amados, lo único que nos va a esperar es una tumba a cada uno de nosotros o alguno de nuestros familiares. Por eso tenemos que ser responsables y tenemos que vivir esa vida que el Señor nos manda, que confiemos en el Señor, que nos agarremos de su mano, que sigamos las órdenes que el Señor nos dice, que aprendamos a convivir y aprendamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Que si nosotros no queremos morir, pues no salgamos y nos expongamos a lo que está haciendo el mundo. Como hijos de Dios tenemos que guardarnos, como hijos de Dios tenemos que apartarnos de las cosas del mundo, o si no vamos a terminar con los del mundo y en una tumba, como están muriendo muchas de las personas que están en el mundo. Por eso cuando nosotros miramos, y lo que me parece curioso de todas estas personas, mis amados, que se les predicó, que se les llevó el evangelio, mis amados, y que después de que se les predicó y se les enseñó la palabra, dice que Bernabé y Pablo les enseñaban y les explicaban a ellos que salieran adelante y que se esforzaran y que no temieran nada. Pero hay una pregunta que me nació aquí. Cuando estaba haciendo este mensaje, hay algo que me inquietó, mis amados, y lo primero que pude ver aquí a través de esto, que entre todas estas personas que estaban ahí, ¿en qué estatus estaba cada uno? Y cuando estoy hablando de estatus, le estoy diciendo, mis amados, en qué posición tal vez estaba viviendo. Tal vez, mis amados, lo que vemos nosotros, y que quiero que en esta mañana podamos ver nosotros y podamos observar, mis amados, es lo que dice en Primera de Pedro. Otra vez volvemos a Primera de Pedro. En el capítulo 2, en el versículo 10, vamos a encontrar nosotros el versículo y vamos a mirar quiénes éramos, porque ahí está diciendo exactamente lo que nosotros éramos. Y quiero que usted me acompañe allí en Primera de Pedro. Y ojalá pueda usted subrayar esa partecita, porque a veces no le ponemos cuidado. ¿Sabe a qué le ponemos cuidado? Le ponemos mucho cuidado al versículo 9, que somos tal vez un linaje escogido y sacamos pecho, ahora soy linaje escogido, que somos, mis amados, parte del sacerdocio de Dios, que somos una nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios y sacamos pecho. Pero cuando vamos al versículo 10 nos confronta con la realidad de lo que nosotros éramos y dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Aleluya. Mis amados, no éramos nada, éramos hombres que vagaban, mujeres que vagaban, andaban porque otros andaban, caminaban porque otros caminaban, hacían lo que otros hacían y estaban dispersos por el mundo, pero no eran de un pueblo como el pueblo que somos ahora. Y por eso dice también la palabra que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, porque no nos había alcanzado, nosotros ya nos alcanzó. Y le damos gracias a nuestro Padre por colocar la mirada en nosotros, en la cual no merecemos la misericordia ni la piedad de Dios, mis amados, por tanto pecado que hay en el ser humano. Pero, mis amados, cuando nosotros vemos esta es la condición en la que se encuentra el hombre. Ahora vamos a mirar en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, y vamos a mirar, mis amados, y vamos a observar lo que el apóstol Pablo hace para que nosotros podamos entender y comprender cómo es y de dónde Dios nos sacó. Tal vez olvidamos del sitio donde Dios nos sacó. Tal vez ahora estamos viviendo mejor, estamos más tranquilos y se nos olvidó del lugar o el sitio donde estábamos y que de allí Él nos sacó de otra manera. Y cuando vamos allí a la primera carta a los Corintios, vamos a encontrar nosotros en el versículo 22, vamos a mirar, dice, porque los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas
mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, en Yeshua Hamashia, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pero lo vamos a leer también en la lengua actual. Y en la lengua actual, mis amados, vamos a encontrar nosotros y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios allí. Desde el versículo 21 dice: Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Oh, qué versión tan hermosa. Nos abre el panorama y nos hace entender, porque para muchas personas el evangelio es una tontería. El ser cristiano es una bobada. El ser cristiano no vale nada, pero para nosotros, mis amados, es riqueza. Y dice la palabra de Dios: para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que les suene razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Yeshua, el Mesías, y que murió en la cruz para que la mayoría de los judíos, para la mayoría de los judíos esto es un insulto, y para los que no son judíos es una tontería. En cambio, para los que dice la palabra de Dios, en cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que él envió. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Dice: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder y pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piense que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que para los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad esa gente no vale nada. Por eso ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Pero ahora lo quiero leer en la Biblia al día. Y en la Biblia al día, mis amados, nos dice la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 21, dice la Escritura. Dice la palabra de Dios: en su sabiduría, Dios comprendió que el mundo jamás lo encontraría por medio de la inteligencia humana y determinó salvar precisamente a los que creen de corazón este mensaje que el mundo tilda de tonto y de insensato. Es insensato para los judíos porque piden señales en el cielo que confirmen la veracidad de lo que se les anuncia. Y es insensato para los griegos porque solo confían en lo que concuerda con sus filosofías y en lo que consideran sabios. Por eso, cuando les predicamos que Cristo que murió puede salvarlos, los judíos se ofuscaban y los griegos decían que era una tontería. Mas para los llamados, ya sean judíos o griegos, Cristo es el gran poder de Dios que los salva, el centro mismo del sabio plan de salvación divina. El supuestamente insensato plan de Dios es mucho más sabio que el más sabio plan humano, y el Dios débil que muere en la cruz es más fuerte que todos los hombres juntos. Fíjense, hermanos, entre ustedes pocos son los sabios, pocos son los poderosos, pocos son los célebres. Deliberadamente Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles para avergonzar a los que del mundo considera sabios y fuertes. Ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna, a los despreciados, a los que nada son, para destronar a los que del mundo se consideran grandes, de modo que nadie pueda jactarse en la presencia del Señor. Por Dios es que ustedes están en Jesucristo, quienes ante Dios es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Al fin de cuentas, como dicen las Escrituras, el que va a gloriarse solo puede gloriarse en lo que el Señor ha hecho. Y aquí encontramos algo bien interesante.
Ya después de haberlo leído en estas 3 versiones, yo creo que usted ha podido captar el mensaje exactamente de la encomienda, que tal vez, mis amados, usted se detiene porque usted no quiere predicarle, porque tal vez usted no tiene la sabiduría, que porque tal vez no tiene el conocimiento, que porque tal vez usted es menos que otras personas, que no le predica al doctor, o que no le predica al médico, que no le predica al abogado, que no le predica a las personas que tal vez andan mejor que cualquiera de todos nosotros. Pero quiero decirles, mis amados, que cuando nosotros llegamos al plan divino de Dios, Él nos da la sabiduría divina. Él nos coloca una gracia que no la tiene cualquier otra persona, para poder avergonzar a aquellos que se creen sabios, para aquellos que creen que no necesitan de Dios, para aquellos que creen que con su dinero y su opulencia pueden vivir bien y tranquilamente, sabiendo, mis amados, que hay una muerte que les espera espiritual y que solamente puede tener un camino al infierno. Pero también la palabra de Dios nos muestra y nos enseña aquí que no sé en qué estatus, mis amados, yo no sé en qué estatus Dios Padre lo alcanzó para que creyera en Yeshua HaMashiach. Yo no sé si usted era el sabio, poderoso, célebre. Yo no sé si usted era esa persona con mucho conocimiento del mundo. Tal vez un abogado, un médico, un arquitecto, un tecnólogo, tal vez un ingeniero, o tal vez, mis amados, cualquier otra carrera, una posición, un gobernante. No sé lo que usted, donde lo haya tomado Dios. Y con esto no estoy diciendo que usted es menos ni es más, sino que quiero hacer una comparación de lo que el Señor muestra. O tal vez usted era un débil. Era una persona tonta, como dice la palabra, o de los que se avergüenzan de este mundo. Tal vez era un ladrón, un estafador, un borracho, una prostituta, un homosexual, tal vez un adúltero, un brujo, un violador, y así podemos seguir llevando muchas cosas aquí, mis amados. Pero eso, ¿en qué posición? ¿Cuál era el estatus en que nosotros estábamos? ¿De dónde nos sacó el Eterno? ¿Dónde estábamos? ¿De lo mejor de la sociedad o de lo vil y menospreciado, como dice las Escrituras? Y de allí nos escogió el Señor en medio de esa sociedad, y nos cogió el Dios Padre, y por eso nos muestra que Él no hace acepción de personas. Si el opulente, el rico, el que tiene formas de vivir mejor, mis amados, lo acepta, Dios lo recibe, mis amados. Pero si es un ladrón, si es un violador, un borracho, un adúltero, un mentiroso, un engañador, un hijo rebelde, también Dios lo recibe en sus brazos, porque Él no hace acepción de personas, porque tanto al uno como al otro Dios los usa para poder seguir extendiendo su reino. Y ese es uno de los problemas que nos están deteniendo hoy en la vida, y que está deteniendo el evangelio, es la posición, porque si no tiene estudio, entonces no puede venir a estudiar, o no puede predicar el evangelio, o no puede ser maestro en escuela dominical, o no puede esto porque tiene que tener una universidad, cuando aquí nos está diciendo el Señor que de lo vil y menospreciado, de lo que no valía nada, de lo que no tenía ni siquiera preparación, mis amados, Dios lo escogió para avergonzar a todos aquellos sabios. Pero también, mis amados, yo les quiero decir, por eso en el reino de Dios Padre no hay acepción de personas. Y quiero enseñarles algo hoy. Su servidor, que está hoy aquí al frente, nació en un hogar de prostitución. Mi madre era una prostituta. Tenía que vender su cuerpo para ganarse un pan, para llevármelo y traerme comida a casa. No sé con cuántos hombres tuvo que vivir. No sé si el padre que me dicen ser mi padre es mi padre. Pero yo solamente quiero decirle algo. Que mi madre, siendo prostituta, un día recibió a Cristo en su corazón. Y cambió su vida, dejó su vida, porque ese es el evangelio, transforma vidas, y dejó toda esta vida de este mundo, de la ciudad, y se encerró en el campo, y corría por las veredas, y se iba sin saber leer, sin saber escribir, pero le decía a los hermanos, léame lo que dice la Escritura, y léamelo otra vez, y léamelo otra vez, y se aprendía los versículos de memoria, porque no sabía leer, y con esos versículos que se aprendía de memoria, iba por las veredas llevando la palabra de Dios, asistía a las vigilias o a los ayunos, adoraba a nuestro Yeshua HaMashiach con todo el corazón, mis amados. Y yo, hijo de prostitución, mis amados, de allí también Dios me sacó de la borrachera, me sacó de ser un hombre mujeriego, me sacó de ser un hombre de mundo, un hombre de allí que no valía para muchos, pero hoy, para su gloria y para su honra, mis amados, ante los ojos de Dios, valgo más que cualquier otra persona que está sin Cristo. Por eso en esta mañana no quiero que usted se sienta ofendido, pero si usted quiere tener valor en la vida, no es porque tenga estudio, no es porque tenga una profesión,
No es porque tal vez usted sea de lo vil y menospreciado y tal vez usted no se valga y tal vez usted diga que usted no vale nada. Yo quiero decirle que ante las manos de nuestro Maestro, ante las manos de nuestro Padre, nuestro Creador, Él no mira en qué condición estamos, si somos ricos o somos pobres, si somos blancos o somos negros, o si somos de Europa o somos de aquí del otro lado del charco. Él lo que está mirando es el corazón de cada vida y cada persona que puede reconocer a Cristo, a Yeshua HaMashiach como Señor y Salvador y rendir su vida y decir: yo quiero morir por Él como Él murió por mí. Y por eso, mis amados, la encomienda tiene que seguir. Y Dios nos ha llamado a que llevemos el Evangelio. Y Dios nos ha llamado a que no hagamos acepción de personas. Porque ya siendo creyentes, ya entramos en un círculo donde solamente nos sentamos los creyentes. Donde ya no queremos sentarnos con el pecador. Donde no queremos sentarnos con los que están contaminados supuestamente del mundo. Y se nos olvidó que nosotros estábamos en el mundo. Se nos olvidó que alguien se contaminó del mundo en que estábamos nosotros para predicarnos la palabra y sacarnos de ese lugar, para que hoy pudiéramos nosotros anunciar el Evangelio. Por eso en esta mañana lo invito para que usted se aferre a la mano de Dios y no dé un paso atrás, porque a eso nos llamó el Señor y nos encomendó ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso, cuando vemos en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 10, lo que no éramos nada, ahora somos alguien. Los que no teníamos misericordia, ahora tenemos misericordia de Dios. Ahora estamos ante los ojos de aquel que vive y reina. Y aunque no tengamos dinero, aunque estemos viviendo y estemos pasando por momentos duros y difíciles, tal vez en la pobreza, tenemos la riqueza más grande, que es, mis amados, el regalo de la vida eterna, el sello del Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo, las cuales nos llevan a nosotros y nos colocan en lugares de privilegio, como dice Efesios en el capítulo 1. Por eso, mis amados, cuando nosotros miramos el versículo 9 y vamos allí a ese versículo 9 de Primera de Pedro, vamos a mirar y observar nosotros lo que dice la Escritura allí, para la gloria de aquel que vive y reina. Mire allí, mis amados, acompáñenme una vez más y vamos a desglosar este pedacito y vamos a mirar lo que la Escritura nos enseña. Vamos a mirar lo que la Escritura dice. Valoremos de dónde nos sacó Dios. No nos olvidemos de ese lugar o ese sitio donde Dios nos sacó. Parémonos firmes y digámosle al Señor: perdónanos, porque muchos de nosotros hemos pecado. Muchos de nosotros nos hemos olvidado y nos hemos vuelto tan espirituales, tan importantes muchas veces, que nos olvidamos del lugar o del sitio. Pero mire los privilegios que tenemos que valorarlos, mis amados, y llevarlos en el corazón, porque eso solamente lo tienen aquellos que recibieron a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador y entraron en obediencia a lo que la palabra de Dios enseña y buscan la santidad cada día para poder agradar a Dios y no a los hombres. Pero la palabra de Dios en el versículo, mis amados, 9, dice la palabra de Dios de nosotros, escuche, de nosotros, de los que hemos recibido a Cristo Jesús, de los que ya estamos andando en los caminos de Dios. Dice la palabra de Dios que ahora somos linaje de Dios. Yo no sé si usted entiende qué es un linaje, pero un linaje se entiende por unas personas que son de la alta alcurnia, de los que llaman sangre azul, de los que le dicen que son de renombre, son los apellidos de los que son como en un pueblo. Allí los que mandan son los Martínez o los Beltrán, o no sé, allí son los que mandan, son las personas que tienen dinero, las personas importantes, las que siempre han estado gobernando. Ese linaje allí que se escoge y que es intocable, pues nosotros somos intocables para Satanás. Ya el Satanás no nos puede tocar, porque ahora nosotros somos lavados por la sangre del Cordero. Ahora nosotros sí somos redimidos por esa sangre preciosa, y Él no puede colocar un solo dedo sin el permiso del Padre Celestial. Y ahora somos llamados hijos del Dios Altísimo. Pero también la palabra de Dios dice que somos sacerdotes del Rey. Eso dice ahí ese versículo. Ahora somos sacerdotes. Ya no somos la plebe, ya no somos tal vez el rico o el pobre, el mentiroso. No, somos sacerdotes de Dios. Ahora las vestiduras se nos han cambiado. No estas vestiduras, porque usted puede ir y comprar el mejor vestido, tal vez de 1 millón, 2 millones de pesos, y vivir elegantemente, pero si no ha cambiado las vestiduras interiores, las vestiduras que tienen que estar blancas y resplandecientes, y esas son las vestiduras del sacerdote, que están blancas y resplandecientes, y así somos llamados.
y por eso tenemos que andar en santidad. Pero también dice que somos una nación santa, en medio de todo este mundo pecador, en medio de todo este mundo que estamos viviendo, de todo lo que estamos viendo constantemente, tanto robo, tanto atraco, tanta muerte, tanto homicidio, que matan a una persona por un pedazo de celular barato, mis amados, que matan por solamente 200,000 o 100,000 pesos, matan a una persona, atracan con una facilidad, no les importa la vida humana, pero para nosotros somos una nación santa delante del Eterno, somos un pueblo, mis amados, que tiene un sello que nadie lo puede quitar, ningún ser humano lo puede quitar, porque es el sello del Espíritu Santo en el cual nos aparte y nos dice, aunque el mundo no lo ve, ante los ojos de Dios, ese es un hijo mío. Por eso, mis amados, también la palabra de Dios dice que somos un pueblo de Dios. Cuando antes no éramos pueblo, ahora somos un pueblo, y aunque no estemos todos unidos, mis amados, y aunque las denominaciones nos dividan, ante los ojos de Dios estamos unidos por la misma sangre, y estamos unidos por un mismo bautismo, y estamos unidos por el mismo Espíritu, y estamos unidos por el mismo Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Por eso, mis amados, cuando nosotros miramos también lo que dice aquí, que fuimos adquiridos, mis amados, dice la palabra de Dios, por su muerte y su sangre. Fuimos adquiridos por la muerte de Cristo. Él pagó el precio en el madero, Él pagó el precio en aquella cruz por nosotros, para que nosotros entendamos y llevemos la encomienda de que ese es el Salvador que murió en la cruz por la humanidad, y que todo aquel que coloque la mirada en Él será salvo, que todo aquel que en Él pueda creer será salvo. Por eso en esta mañana también quiero decirle que este versículo, mis amados, 9, también nos enseña a nosotros para encomendarnos que anunciemos sus virtudes, que Él nos sacó, mis amados, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, que podamos entender que ya no estamos en ese mundo oscuro de pecado, que nos sacó de allí para que vivamos en santidad, para que nuestras vestiduras estén blancas y resplandecientes, y ir, porque dice, para anunciar, encomendar, decirle al mundo que hay un Cristo, que hay un Yeshua HaMashiach que murió en el madero por nosotros, que derramó su sangre y que le debemos mucho a Él, mis amados, pero que tenemos que hacerlo de corazón. Por eso en esta mañana, mis amados, los que andamos en este estatus, entramos en el reino de Dios. Ahora no tenemos estatus de riqueza, o no tenemos estatus de ladrón, de borracho, o tal vez de violador, o tal vez de adúltero. Tenemos un estatus de hijo de Dios, y todos, tanto ricos como pobres, estamos en el mismo nivel ante los ojos de Dios, y Él no hace acepción de personas. Pero hoy las congregaciones sí lo hacen. Hoy muchas congregaciones le cierran la puerta a la gente humilde, a la gente que no tiene dinero, al que no puede llevar ofrenda, diezmo, primicia, al que no puede ir y tal vez participar o entregar o llevar algo a la congregación, lo van echando a un lado y solamente reciben al doctor bienvenido y le hacen la venia, lo hacen entrar a la oficina y le sirven el tinto, el perico, la aromática, y si es necesario llevarlo a desayunar para que dé una ofrenda abundante para la iglesia, lo hacen. Pero a los que están allí en el estatus, mis amados, de la que no tienen la riqueza que no tienen, entonces mi hermano, vaya, ore y ayune a ver si Dios lo bendice para que traiga. Eso es la forma, la manera, pero de ante los ojos de Dios, mis amados, todos somos iguales, y los que hemos entrado en el estatuto, por eso dice en Hechos, mis amados, claramente que la iglesia primitiva, los primeros discípulos de Dios, los apóstoles, los primeros discípulos que ellos hicieron, los que tenían riqueza, vendían sus casas, que tenían 2, 3 casas, y venían y colocaban eso a los pies de los apóstoles, no para que los apóstoles se volvieran ricos como hoy muchos se están volviendo ricos a costillas de otros, sino que para que fueran y le llevaran a los pobres, a los necesitados, a los que estaban padeciendo hambre, pero que habían recibido a Yeshua HaMashiach, que habían colocado y tenían la esperanza de que ellos lo bendijeran. Y así era la palabra de Dios en la iglesia primitiva, no como hoy en día. Por eso, mi amado, cuando miramos nosotros, Dios no hace acepción de personas. Él no está mirando si usted es negro o es blanco. Él no está mirando si usted es gordo o es flaco, si tiene estudio o no tiene estudio, si es rico o es pobre. Él está mirando el corazón de cada uno de nosotros. Él está mirando la posición y está mirando si yo he captado el mensaje, si en verdad yo he podido reconocer que Yeshua HaMashiach es el Señor y que me muero por Él y que quiero entregar mi vida, que quiero predicar su palabra, que no importa lo que pase, suceda, pero que otros conozcan el verdadero evangelio, que es Cristo Jesús. No hay otro, mis amados, no existe sino solamente ese, el cual trae salvación a todo pecador, a toda persona, no importa su
estatus. Por eso en esta mañana, si se nos olvidó de dónde nos sacó el Eterno, nuestro Dios Padre, si hemos pecado, mis amados, abogado tenemos al mismo Yeshua HaMashiach. Abogado tenemos a aquel que murió en la cruz. Su palabra lo dice allí en Primera de Juan, que nos acerquemos confiadamente a Él. Mis amados, Él intercede por nosotros. Él va ante el Padre. Él nos redime una vez más. Vuelva la mirada si ha pecado. Vuelva la mirada si en algún momento se ha desviado del camino. Vuelva la mirada y recuerde de dónde nos sacó Él, en qué condición estábamos. Claro está, con el respeto de las personas que tal vez estaban muy cómodas y recibieron a Yeshua HaMashiach como Salvador. A esas personas muchas veces no valoran lo que Cristo hizo. Creen que con el dinero lo compran todo y siguen aún comprando con el dinero. Pero vale más, mis amados, las personas que saca el Señor de abajo, las personas que no tienen mucho, pero que ven que en su vida hay una paz, un descanso y un reposo en su corazón y entregan su vida. Por eso nosotros vemos, mis amados, que las personas que más trabajan en la obra del Señor, ¿sabe quiénes son? No los que tienen dinero. Los que tienen dinero dan el dinero para que otros lo hagan, pero los que más trabajan son las ancianas, los ancianos. Esos hombres y esas mujeres se postran y duran horas y horas y horas orando por nosotros los pastores, orando por la iglesia, orando por los presidentes, orando. Esos son los intercesores, aquellos, mis amados, que tal vez no tienen dinero, aquellos que van y entregan su vida y le dicen: aquí estoy, Señor, haz conmigo como tú quieras, pero cambia el corazón de los hombres. Aquellos hombres y mujeres que tal vez no tienen opulencia de muchas cosas, esos son los que más entregan su vida, mis amados, los que valoran más de dónde Dios los sacó, porque reconocen que siendo violador era una porquería ante la sociedad, que siendo un adúltero, siendo un borracho, maltrataba y dañaba a su esposa, a sus hijos, y que tal vez abusó hasta de sus mismos hijos, pero que de allí Dios lo sacó y de allí Dios le cambió su vida, y que ahora es una nueva criatura transformado por el poder de Dios, y valora lo que Dios hizo, lo que el hombre no hacía sino señale y señale y señale, porque eso hacemos nosotros los hombres. Que alguien cae, alguien comete una falta, no vemos las virtudes buenas, sino vemos lo malo que hizo en el momento y le caemos con el garrote encima, lo señalamos, lo apartamos y le decimos que se quite del camino porque es un pecador, cuando al contrario todo lo que el maestro hace es que acerca al pecador para que vuelva y retome el camino y no siga en ese camino donde cayó, sino que sea fortalecido por el poder de su palabra. Y Él sí nos abraza, Él sí nos ama, mis amados, Él sí nos levanta como levantó a la mujer adúltera, como levantó al paralítico, como levantó al ciego, como levantó a cada uno de ellos, donde era lo menospreciado en esa época cuando Él estaba aquí sobre la faz de la tierra. Por eso en esta mañana Dios nos dejó una encomienda. No se le olviden, mis amados, que si Dios nos sacó de allí y nos sacó del lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre la roca que es Cristo, mis amados, la tarea de cada uno de nosotros es de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación, es de ir y llevar las buenas nuevas a aquellos que no la conocen. No importa si es rico o es pobre, no importa si es negro o es blanco, no importa si tiene estudio o no tiene estudio, porque Dios lo que está mirando es que el hombre venga a un verdadero arrepentimiento de su corazón. Por eso en esta mañana lo invito, para que usted pueda, mis amados, reconocer de dónde Dios nos sacó y que volvamos la mirada a Él. Tal vez tengamos que postrarnos y rendirnos ante su presencia y orar y pedirle al Eterno que nos perdone por nuestra, tal vez, podríamos decirlo claramente, orgullo, altivez y arrogancia espiritual. Eso no debe existir en nosotros. Tenemos que ser humildes, abrazar a todo el que llegue. Tal vez por la puerta de la congregación entre un homosexual, tal vez entre una prostituta, tal vez entre un violador, tal vez entre un asesino. Yo he tenido que tener muchas de esas personas frente a frente, cara a cara, mis amados. He tenido que recibir muchachos, mis amados, donde me han dicho que han matado por conseguirse una plata para poder comer. Y tener que llevarlos a que se reconcilien con Dios y que puedan ver que el Señor sí perdona y sí ama. He podido tener al frente mío homosexuales, donde les he podido manifestar el amor de Dios y donde ellos lloran y dicen que no quieren salir de esa vida. Nuestra hija, cuando tenía 16, 17 años, tuvo que hacer una tarea. Y esa tarea era que tenía que entrevistar a una prostituta, a una mujer de la vida fácil que llaman. Cuando yo llegué allí, las mujeres pensaron que era que yo me iba a acostar con ellas. Y cuando les pedí el favor de que necesitaba que alguien le diera una entrevista a mi hija, nos sacaron de allí esas mujeres.
Porque muchas personas se aprovechan de ellas para ir y decirles cosas bonitas y después no les cumplen. Cuando salió la madrona de ellas, recibió a mi hija y la entró sola. No me dejaron entrar. Y entró mi hija aquí, allí en ese sitio de prostitución, la entraron a un cuarto de esos, por una entrevista. Y cuando mi hija salió, salió llorando y mi corazón empezó a latir fuerte. ¿Qué le hicieron? Y le dije, ¿le pasó algo, hija? Me dijo, no, papá, vámonos de aquí. Y cuando ya estaba calmada, dijo, papá, me dolió mi corazón escuchar a aquella mujer que está vendiendo su cuerpo por unos pesos, cuando en su corazón quiere tener un hogar, cuando en su corazón quiere tener un esposo, unos hijos y llevar una vida feliz. Pero la sociedad la ve como una cualquiera y solamente la utiliza como utilizar algo y desecharlo después de que lo ha usado. Mi hija salió con su corazón partido de allí. Y eso es, mis amados, mucha gente está allí afuera. Quiere una vida mejor. Se cree que el asesino mata porque quiere matar. Él quiere salirse de allí, pero no hay quien le lleve la palabra, no hay quien le lleve el evangelio. A la prostituta no hay quien se lo lleve y le enseñe verdaderamente. Y por eso la encomienda es que vayamos y prediquemos su palabra para que el mundo sea diferente. Por eso en esta mañana yo lo invito para que me acompañe y leamos lo que dice Juan capítulo 3. Quiero que lo busque, por favor. Versículo. Porque dice la palabra de Dios allí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Él no vino a condenarte. Él no vino a condenarnos a ninguno. Nosotros somos los que somos cerrados de mente y condenamos a la gente. La mandamos al precipicio, la mandamos al infierno directamente. Pero Dios amó al mundo. Dice que no odió ni hizo acepción de personas. Y que Cristo Jesús Hamachías no vino al mundo a condenar, sino a salvar. Y vino a salvarnos a todos nosotros. Vino a salvarlo a usted que nos está escuchando por primera vez, o que tal vez ha escuchado por segunda vez, pero no lo ha entendido lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. Yo quiero decirle que hoy es el día de redención, que hoy es el día de salvación, que hoy es el día en que el Señor le perdona todos los pecados, no importa lo que haya hecho, pero que usted hoy, mis amados, usted que me está escuchando, si usted se arrepiente, se aparta y deja de hacer lo malo ante los ojos de Dios y entra en la voluntad eterna del Padre y del Hijo, yo quiero decirle algo: el Señor lo va a levantar, el Señor le perdona sus pecados y el Señor lo coloca en otro lugar diferente. Ya no va a estar entre los débiles o entre los ricos que lo creen que lo tienen todo pero que no tienen a nadie, sino que va a estar en el estatus divino, en el estatus donde todos estaremos en la misma mesa, donde todos recibiremos la misma porción, donde todos somos aceptos ante los ojos de Dios. Por eso allí donde usted está, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Padre en esta mañana que nos llene de su gracia, su bondad y misericordia. Padre, gracias.
Gracias te damos por tu palabra que nos exhorta. Gracias damos por tu palabra, Padre amado, que nos confronta, Señor, de saber que donde tú nos sacaste, nos hemos olvidado tal vez. Por eso hoy colocamos nuestra mirada hacia ti y te pedimos perdón, Señor, por ser insensatos, insensibles, por no reconocer lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. En esta mañana, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Mira a cada persona que está allí detrás de estas cámaras, Padre amado, que tal vez está llorando, quebrantada, Padre Santo, y que en esta hora, Señor, te está pidiendo perdón. Señor, ten piedad y ten misericordia conforme a las multitudes, Señor, de tus misericordias y piedades, y perdona nuestro pecado. Perdona, Señor, porque hacemos acepción de personas. Perdónanos, Padre amado, Señor, porque nos hemos vuelto espirituales ricos y no queremos, Señor, untarnos, Señor, Padre amado, del pobre espiritual necesitado que no te conoce. Por eso, Padre, en esta hora yo te pido piedad. Te pido misericordia. Te pido, Señor, que nos alcance con tu amor y tu bondad y que empecemos a hacer la tarea que tenemos que hacer de ir y predicar tu palabra en Yeshua HaMashiach, Señor. Amén y amén. Ahora vamos a orar. Y vamos a orar por aquellas personas que escribieron ahí en el chat que tienen necesidad. Del si llamas oración. No sé qué será lo que ella necesita. Pero, Señor, colocamos a Delcy Llamas en tu presencia. Tú conoces el corazón de ella, Padre amado. Trae una respuesta, Señor, a la petición que hay en el corazón de ella, a lo que ella está viviendo, lo que está pasando, Padre amado. Tú eres el único que lo puede hacer, nadie más, Señor. Trae bendición sobre su vida, trae bendición sobre su casa, trae bendición por la petición que ella está haciendo, por Carmen Morelos, Rosa Morelos, Señor, que está hospitalizada. Padre amado, ten piedad tú, Señor. Alcánzales, acobíjales, arrópales allí, levántales tú de ese lecho, Padre. Porque por tu llaga, Señor, tú sanas primeramente nuestra alma y nos saca del pecado, de la iniquidad. Y si hay pecado algo, Señor, que haya arrepentimiento allí, Señor, en ellos, y que, Padre amado, coloquen la mirada para que puedan tener sanidad también en su cuerpo. Gracias, Señor, te doy una vez más, Señor, por aquel pequeñito que está allí en Cali, Señor, Padre amado, Señor, porque, Señor, de acuerdo a su mamá, cada día está mejor y seguimos orando, creyendo que tú harás el milagro completo y que lo veremos caminar, lo veremos andar, que tú, Señor, conectarás el oxígeno a su cerebro, Padre. Yo lo creo, Señor, de todo corazón, Padre amado. Yo creo que tú eres Dios piadoso, Dios misericordioso, Dios que alcanza al necesitado, al paralítico. Mira al que está en el hospital, al que está en la cárcel, al que está durmiendo en la calle, que por este tiempo, Señor, Padre, cuántas personas están saliendo de sus casas, no saben a dónde ir, le están pidiendo posada a su familia porque no tienen cómo pagar un arriendo. Muchos, Señor, están mirando, Señor, cómo arrancar para otro sitio, otro lugar, porque no tienen a dónde ir y tal vez no tienen ni siquiera familia. Señor, ten piedad, Señor, en este tiempo. Señor, Dios de la gloria, te pedimos que los cielos se abran, que la bendición tuya nos alcance, nos arrope a todos, Dios de los cielos. Te damos gracias, porque hasta hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado, nos has bendecido. Padre, gracias, porque aún en medio, Señor, de nuestra torpeza, de nuestra negligencia, aún nos sigues bendiciendo, sigues extendiendo tu mano. Por eso, Señor, en esta hora, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, toda la alabanza, la adoración y la exaltación. Y te doy gracias por las personas que hoy, Señor, llevarán la encomienda, Padre, porque tú nos has confiado esa encomienda. Y cuando tú, Señor, das una encomienda, es como cuando uno le pide a alguien, por favor, lléveme este dinero, pero por favor, y esa persona da la vida guardando ese dinero hasta que llegue a su sitio, o llevando una carta para que ese familiar pueda saber de una noticia de alguien. Así tú nos encomendaste el Evangelio. Permítanos, Señor, que no callemos donde quiera que estemos y que le anunciemos al mundo las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, que es en Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bendiciones a todos. El Señor les bendiga, les llene de su gracia. Por favor, ahí, ese link, por favor, envíenlo, reenvíenlo a otras personas. O ahí donde dice me gusta, también puede usted colocar. Deje su mensaje. Si necesita oración, déjelo en el chat,
que yo durante toda esta semana con mi esposa estaremos orando y estaremos pidiéndole al Eterno. Y tenemos un grupo de hermanas que están orando, que son las intercesoras, que aunque la iglesia, la congregación no está abierta, ellas siguen orando, y les pasaré los nombres a ellas también para respaldarlos en oración. Pero también le invito que esté a cuentas con Dios, que usted también ore, que usted también se meta con Dios, que usted también pague el precio por lo que está pasando para que Dios lo pueda bendecir. Bendiciones a todos. Shalom, la paz sea con vosotros. No olvide, Maranata, Cristo viene pronto y viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. El Señor les bendiga a todos.